Todo comenzaría mostrándonos que el hombre araña se dirige hacia donde está el Doctor Octopus, y vemos que el hombre araña llega a la torre Westside, y vemos que el hombre araña pregunta por el paradero de Mary Jane, pero vemos que el Doctor Octopus solo sonríe, y vemos que comienza una fuerte batalla, donde vemos que el hombre araña intenta esquivar los golpes de los brazos mecánicos, pero de repente, vemos que el Doctor Octopus derriba al hombre araña, y vemos que el hombre araña comienza a caer con unos escombros, pero rápidamente el hombre araña sostiene los escombros con una telaraña, pero de repente vemos que aparece el Doctor Octopus, que le da un fuerte golpe al hombre araña, estampándolo contra la pared, pero de repente, vemos que comienzan a pelear en la pared del edificio, hasta que entran a una oficina, donde vemos que el Doctor Octopus comienza a dañar mucho al hombre araña, y vemos que lo lanza por una ventana, pero rápidamente vemos que el hombre araña jala ocasionando que los caigan en el vagón del tren. Después vemos que el hombre araña esquiva los golpes del Doctor Octopus, pero vemos que el Doctor Octopus golpea muy fuerte al hombre araña, pero de repente vemos que el Doctor Octopus toma al hombre araña y lo estampa contra la puerta del vagón del metro, y vemos que el hombre araña se intenta liberar, y después vemos que el hombre araña sale del vagón y comienza a buscar al Doctor Octopus, pero de repente vemos que recibe un fuerte golpe que lo tumba, pero rápidamente el hombre araña se comienza a columpiar, y rápidamente se lanza, y le da un fuerte golpe al Doctor Octopus, y vemos que el hombre araña comenzaría a forcejear con el Doctor Octopus, pero vemos que el Doctor Octopus comienza a estampar al hombre araña contra el tren, y vemos que el Doctor Octopus lo lanza, ocasionando que un tren golpee al hombre araña. Después vemos que el hombre araña comienza a salvar a la gente que cae del tren, y después vemos que el hombre araña llega al vagón, pero es recibido por un fuerte golpe del Doctor Octopus, y después vemos que el hombre araña se levanta, y ve que el Doctor Octopus rompió los frenos del tren. Después vemos que el hombre araña ve que el tren no tiene frenos, y va a exceso de velocidad, pero de repente, el tablero del tren explota, ocasionando que la máscara del hombre araña se comience a quemar, y entonces vemos que Peter se la quita, y entonces vemos que el Peter intenta frenar el tren, pero no funciona, entonces comienza a lanzar telarañas, y vemos que Peter comienza a resistir la gran velocidad del tren, y esto ocasiona que el tren baje la velocidad, hasta detenerse. Después vemos que el tren se detiene, y vemos que Peter cae inconsciente, pero vemos que Peter se levanta, y ve que el tren se ha detenido, así que el hombre araña comienza a subir, para ver si todos están bien, pero vemos que recibe un fuerte golpe del Doctor Octopus, y vemos que el Doctor Octopus lo toma, y lo estampa contra el tren, y esto deja muy mal herido al hombre araña, y vemos que los pasajeros lo ayudan a levantarse, pero de repente vemos que llega el Doctor Octopus, y de un fuerte golpe, noquea al hombre araña. Ahora pasamos con Harry, y vemos que Harry sigue esperando al Doctor Octopus, pero de repente vemos que llega el Doctor Octopus, y vemos que deja al hombre araña, y vemos que Harry le entrega el tritio al Doctor Octopus, entonces vemos que Harry está listo para cobrar su venganza, y vemos que Harry le quita la máscara al hombre araña, y entonces vemos que Harry se sorprende por ver que el hombre araña es Peter, y vemos que Peter se libera, y Peter le pregunta a Harry sobre dónde está Mary Jane, y le contesta que en el muelle, y vemos que Harry le dice a Peter que él es culpable de lo que le pasó a su padre, y Peter le contesta que él no fue, pero que después hablarán de eso, y entonces vemos que Peter rápidamente se va. Después vemos que el hombre araña se comienza a columpiar, y ve que las cosas metálicas comienzan a ser arrastradas hacia el muelle, así que el hombre araña se apresura para poder rescatar a Mary Jane y salvar a la ciudad. Ahora pasamos al muelle, donde vemos que Mary Jane comienza a decir que la deje irse, y vemos que el Doctor Octopus le contesta que muerto el hombre araña, nadie lo va a detener, entonces vemos que Mary Jane se entristece al saber que el hombre araña ya no existe, y entonces vemos que el Doctor Octopus comienza a activar el campo de contención, pero de repente, vemos que aparece el hombre araña, y vemos que intenta rescatar a Mary Jane, pero vemos que es atacado por el Doctor Octopus, y vemos que el Doctor Octopus le dice que esta vez acabará con él, entonces el hombre araña intenta desconectar la máquina, pero vemos que comienza una fuerte batalla, donde vemos que el Doctor Octopus lanza al hombre araña, pero rápidamente el hombre araña se columpea, y logra tumbar al Doctor Octopus, y vemos que el hombre araña golpea muy fuerte al Doctor Octopus hasta noquearlo.
Después vemos que el hombre araña rescata a Mary Jane, y vemos que el hombre araña le pide que corra, pero vemos que el hombre araña es estampado contra el suelo, y vemos que el Doctor Octopus intenta acabar con él, pero rápidamente Mary Jane golpea al Doctor Octopus con una madera. Entonces el hombre araña aprovecha esto, y se logra liberar. Entonces el hombre araña intenta desconectar la máquina, pero vemos que hay una fuerte explosión, que alcanza al hombre araña y al Doctor Octopus, y esto ocasiona que la máquina pierda el control. Después vemos que el Doctor Octopus se levanta, y le da un fuerte golpe al hombre araña, y vemos que el Doctor Octopus se da cuenta que Peter es el hombre araña. Después vemos que Peter rápidamente deja fuera de combate al Doctor Octopus, y rápido se lanza, y salva a Mary Jane de terminar debajo de un muro, y vemos que Mary Jane se sorprende de ver que Peter es el hombre araña, y entonces vemos que Peter quita el muro, vemos que rescata a Mary Jane, y vemos que Peter se la lleva, y la pone en un lugar seguro. Después vemos que Peter regresa hacia el campo de contención, y ve que el Dr. Octavius está debilitado, y vemos que Peter intenta ayudarlo, pero el Dr. Octavius comienza a ahorcar a Peter, y vemos que Peter le dice al Dr. Octavius que hay que hacer lo correcto y renunciar a lo que más queremos, y vemos que esto hace recapacitar al Dr. Octavius, y vemos que ahora el Dr. Octavius comienza a tener control sobre los brazos, y vemos el Dr. Octavius dice que hay que hundir a la máquina. Entonces vemos que Peter comienza a hundir la máquina, y después vemos que Peter saca al Dr. Octavius de allí. Después vemos que Peter habla con Mary Jane sobre que no pueden estar juntos, y vemos que esto entristece a Mary Jane, pero de todos modos lo acepta, y vemos que Peter vuelve a negar el amor de Mary Jane. Ahora pasamos con Harry, y vemos que Harry comienza a ver al fantasma de su padre, pidiéndole venganza, y en ese mismo momento, Harry descubre que su padre fue el Duende Verde. Al otro día vemos que el Dr. Octavius es encerrado en la prisión de Ickers. Días después vemos que es la boda de Mary Jane, y vemos que Mary Jane está bastante pensativa. Ahora pasamos con Peter, y vemos que Peter se ve resignado a no estar con Mary Jane, pero de repente vemos que aparece Mary Jane, y vemos que Peter se sorprende, y vemos que Mary Jane le dice que quiere estar con él, a pesar de los riesgos, y vemos que Peter dice, gracias Mary Jane Watson, y vemos que ellos se dan un beso, y vemos que Peter y Mary Jane por fin estarán juntos. Y por último veríamos un balanceo final, simbolizando que por fin todos los problemas de Peter se han resuelto, porque siempre se puede elegir hacer correcto, porque con un gran poder conlleva una gran responsabilidad.